Hoy día entonces vamos a seguir con esta serie de milagros de Jesús. Vamos a ver, como les decía, un último milagro de sanidad y después vamos a ver 7 milagros llamados milagros de naturaleza. Los milagros que nosotros hemos visto no son todos los milagros relatados del Nuevo Testamento, es una recopilación de ellos solamente. Y hoy nosotros vamos a ver el llamado joven de Naín que está en Lucas capítulo 7. Si usted quiere buscar en su Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 7 del verso 11 al verso 17. Lucas capítulo 7. También está ahí en pantalla en la versión NBI. Dice así la palabra del Señor. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, así no, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verle, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Lo primero que nosotros notamos acá en este pasaje bíblico es que hay una progresión en las narraciones. Viene de menos a más, va increciendo, digamos. Porque en el pasaje anterior, poquito antes, si ustedes leen un poquito más arriba, lo que había pasado es que un centurión romano pide a Jesús por un siervo que estaba muy enfermo. ¿Se acuerdan? Este siervo estaba a punto de morir. Y hay entonces una poderosa actuación de Jesús que sana el hombre desde la distancia, ¿no es cierto? Pero anteriormente Jesús ha sanado a un hombre. Ahora el milagro hecho por Jesús es sobre un muerto que está a punto de ser enterrado. Es algo parecido a lo que vimos el domingo pasado en el capítulo 5 de Marcos, cuando Jesús trae a la vida, ¿a quién? A la hija de Jairo. El hombre tenía nombre. Pero aquí en Lucas, el milagro de la hija de Jairo, fíjense ustedes, está después, está en el capítulo 8 de Lucas, ¿ya? Y eso entonces hace con que la resurrección de este joven llamado Naín, que está aquí en el capítulo 7, sea novedosa para los lectores de Lucas, que no necesariamente son los lectores de Marcos. Entonces, el que lee solo el libro de Lucas se encuentra con esta primera resurrección, la del joven de la ciudad de Naín. Nosotros tenemos que llevar en cuenta, y siempre es bueno recordar, que el canon bíblico, esto es nuestro canon, ¿no es cierto? Cuando pusimos un libro al lado del otro y lo recopilamos en un solo libro, la cual llamamos Biblia Sagrada, este es nuestro canon, pero este es muy tardío. El canon bíblico aparece para el siglo IV. Entonces, en los primeros 400 años, o 350 años, 370 años de cristianismo, el canon se fue cerrando. Algunas iglesias tenían a varios libros, otras tenían a muchos, otros tenían más cartas de Pablo, otros tenían probablemente al principio un solo libro, que puede haber sido un evangelio. Entonces, para los primeros
lectores de Lucas, digamos así, esto es muy novedoso lo que sucede acá en el capítulo 7. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Esto de que nosotros hoy día podemos ir para atrás, para adelante, leer a Marcos, a ver, aquí está, y después leer a Lucas y buscar los mismos relatos en distintos libros. Eso no se hizo en un principio, no se podía hacer en un principio. Entonces, para los lectores de Lucas, este milagro es anterior al milagro de la hija de Jairo y es posterior a la sanación del siervo del centurión, ¿ya? Así que de alguna manera entonces la cosa va creciendo y viene a describir un nuevo nivel de poder de parte de Jesús. Y fíjense que esa progresión de menos a más no termina aquí, porque lo que viene después, al tiro, lo que viene hacia adelante es cuando Juan envía a 2 siervos a hablar con Jesús. Entonces hay una especie de carácter preparativo para lo que viene. Él sana al siervo del centurión, él trae a la vida a este joven, y entonces llegan los discípulos de Juan y preguntan si él es el que ha de venir. Y la respuesta de Jesús en el verso 22 es: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Se fijan? Entonces, cuando los enviados de Juan vuelven a Juan para comunicarle la respuesta de Jesús, ellos no solamente pueden transmitir una palabra de Jesús, el versículo 22, sino que también un caso concreto, ya narrado en el Evangelio de Lucas, de una resurrección. ¿Se fijan? Lo otro que nosotros podemos destacar es que nuevamente el Señor se manifiesta en donde está la gente, en donde hay personas como nosotros, personas normales. Jesús está en medio de una multitud. Sacar al muerto del pueblo, como dice el texto, es parte de la costumbre judía, es parte del rito funerario que hay en ese lugar. La verdad es que enterrar y llorar a los muertos es parte de lo habitual. Digámoslo así, enterrar a los muertos es parte de la vida. Es parte de la vida de todos nosotros. Y es aquí, en medio de lo cotidiano, que el pueblo se encuentra con Jesús en un día cualquiera, en medio de un funeral. Solo que en este funeral, Jesús cambia el destino de una mujer. También es probablemente que los lectores de Lucas puedan haber hecho una conexión entre este relato y el relato de resurrección del profeta Elías que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Ambos, tanto Jesús como Elías, se encuentran con una viuda en las puertas de la ciudad. En ambos relatos, el hijo de la viuda está muerto, es resucitado y es entregado de vuelta a su mamá. ¿Cuál es la diferencia? Es que mientras en Primera de Reyes Elías clama al Señor para que el Señor resucite al joven, aquí Jesús es el mismo Señor. Aquí Jesús es el mismo Dios. Entonces simplemente necesita hablar con autoridad para que el joven se levante. Porque en Lucas el que lo hace es el mismo Dios. También no se ve acá
una actitud de fe que desencadene el relato. Aquí el milagro no está relacionado con la fe en Jesús. No se pide fe ni de parte de la mujer, no se pide fe a la multitud. Aquí el milagro se debe únicamente, y esta es la palabrita clave de esta tarde, a la compasión que experimenta Jesús por la mujer. El término hijo único o hija única también aparece otras 2 veces en Lucas. Cuando Jesús sana a un joven endemoniado, en el capítulo 8, en el capítulo 8 está Jairo y su hija, que es su única hija, y en el capítulo 9 está un joven endemoniado que también es hijo único. Y también quien pide por él es el Padre. Ese detalle de que el muerto sea hijo único de una viuda destaca la situación de la viuda, destaca la situación de la mujer. Esta madre, con la muerte de su hijo, queda en realidad en un limbo social. Para esta sociedad, esta mujer deja de existir con la muerte de su hijo. Porque el hijo de ella significaba para ella su medio de subsistencia. Y era el medio de subsistencia en la sociedad. Aquí no se muere solamente un hijo, eso ya es terrible, sino que se muere el hijo único. Y no de cualquier madre, sino que de una viuda. Nosotros tenemos que recordar que en la Palestina del primer siglo, las mujeres siempre son dependientes de algún familiar. Las mujeres aquí no responden por sí mismas. Las mujeres aquí responden o al abuelo o al padre o a un hijo o a un esposo. Son como bienes, al igual que los niños. Ellas no tienen derecho propio y siempre están, digámoslo así, bajo la tutela de un hombre, de uno de sus familiares. Así que su hijo probablemente aquí es el mantenedor de la casa y el que responde en la sociedad por su madre. Él no solamente es responsable por ella por el ámbito financiero, sino que también social. Es quien la protege, es quien le da un sentido de existencia. Entonces, podríamos decir que esta viuda, con la muerte de su hijo, queda sin honor, queda desprovista de todo. Aquí lo que hay a partir de ahora es una mujer ignorada y despreciada. Verso 13. Al verla, el Señor sintió lástima por ella, o el Señor se compadeció de ella. La expresión aquí el Señor, que en griego es Kyrios, también aparece por primera vez en Lucas. Jesús como Señor. Y el Señor es el que tiene soberanía tanto sobre la vida como sobre la muerte. El Kyrios, el Señor, es el que está revestido de un poder que lo exalta por sobre la vida. Pero también, yo creo que eso es lo más grandioso de nuestro Dios, lo exalta por sobre la muerte. Miren, queridos, queridas, Dios va más allá de la vida. Dios es dueño también de la muerte. Por eso la muerte, que es algo tan terrible, a nosotros los cristianos no nos debe destruir. Nosotros no tenemos que tener miedo de la muerte.
Y tampoco tenemos que tener miedo de que la muerte nos arrebate las ganas de vivir. Porque Dios es Señor del aquí, pero también es Señor del más allá. Y a veces nosotros vivimos tan preocupados de la muerte o de la vejez que nos angustiamos. Y luchamos de alguna forma con el fin de la vida. Pero déjenme decirles así, para Dios, para nuestro Dios, las cosas no terminan cuando morimos, todo lo contrario, es recién el principio. Así que no tengamos miedo de la muerte, no dejemos que la muerte nos quite las ganas de vivir. Amén. Y este Señor, este Kyrios, que está aquí en el capítulo 7 de Lucas, ama. Este Señor se preocupa y se duele con el dolor de los demás. Miren, todo el acontecimiento aquí del relato nace de un sentimiento espontáneo del Señor. Dice que Él se conmueve ante la situación de la mujer. Entonces nosotros podríamos decir que Jesús aquí aparece como el autor de la vida y manifiesta su poder en favor de una persona que está extremadamente necesitada. Cuando Jesús dice, no llores a la mujer, Él no está prohibiendo a la mamá que llore. Él no está diciendo a ella, sé fuerte, no llores. Él no está diciendo, tienes que ser valiente. Él no está diciendo, bueno, eso es lo que te tocó nomás. ¿Por qué lloras? Más bien, lo que dice el Señor es no llores, porque ya no habrá motivos para el llanto. Todo lo contrario, ese no llores es, a partir de ahora, todo va a cambiar. No llores, todo aquí se va a hacer nuevo. Verso 15. Jesús entonces toca el féretro y le dice al joven que se levante. El muerto empieza a hablar y Jesús, dice el texto, que hace, lo entrega a su madre. Jesús, querida iglesia, devuelve el joven a su lugar. Lo lleva, lo deja donde a él le corresponde estar. Y yo me imagino, y los invito a que hagan lo mismo, que nos imaginemos el abrazo de esa madre con ese hijo que se levanta de su féretro cuando estaba yendo camino a su propio funeral. No llores. Mira, aquí está tu hijo. El texto entonces cuenta que todos quedaron impresionados y que alababan a Dios. Jesús es ese gran profeta esperado que está a servicio del pueblo de Dios. El Señor, este Señor, no se limita a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, sino que alcanza a los que incluso ya han muerto. Al final dice el texto que la gente dice, Dios ha visitado a su pueblo. Una visita que es llena de gracia, de misericordia y que se hace realidad aquí resucitando a un muerto. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio de Cristo
tiene una dimensión humana que nosotros no podemos ignorar. Nunca, nunca. Jesús en el relato no solo resucita a un muerto, no solo devuelve la vida a un hombre, sino que para todo lo que está sucediendo, para todo lo que estaba pasando ahí en ese momento, e interviene en la sociedad y en la vida de la mujer. Querida iglesia, miren, lo importante aquí en el pasaje, como hemos visto otras veces, no es el milagro. Lo que comunica el texto es el cambio de vida a la mujer y es la compasión del Señor hacia ella. El milagro no es un fin, no tiene un fin en sí mismo. El milagro no está en el texto para que nosotros digamos, oh sí, Dios es grande, resucita muertos. Sí, eso también. Pero el relato lo que quiere es comunicar a nosotros algo del carácter de Dios. Y este Dios y este evangelio es compasivo. El tema central aquí no es el milagro. El tema central es la compasión que Él tiene por la viuda. El tema central es que Dios le haya dicho a esa mujer, no llores, aquí está tu hijo. Porque como vimos en un principio, a partir de la muerte de su hijo, probablemente la vida de esa mujer empezaría a ser, si ya no fuera, ya era difícil, empezaría a partir de ese día a ser aún peor. Aquí, frente a la injusticia y al desamparo de esta mujer, Jesús tiene compasión. Y la verdad, ya terminando, es que es imposible separar el Evangelio de Cristo de lo cotidiano, de lo que pasa en el día a día. Cuando estamos allá en la calle, cuando vamos manejando, cuando vamos a nuestros trabajos, cuando lo que nosotros no esperamos a veces pasa. El evangelio de compasión es ese que se hace presente en nuestras vidas cuando las cosas no funcionan como nosotros queríamos. ¿Les ha pasado estar haciendo un trámite o yendo y volviendo del trabajo y que pase algo que les cambia completamente la vida? Un accidente, algo. En ese momento y en estas cosas también está este Señor. Así como estuvo con la viuda. Esa viuda estaba simplemente yendo a enterrar a su hijo. Pero se encuentra con el Señor. Cuando el Señor se encuentra con nosotros, siempre hay compasión. Siempre hay un no llores. Siempre hay un cambio. Y entonces es imposible que hablemos de cosas espirituales, porque, perdón, pero pucha, qué fácil hablar de cosas espirituales. Leer la Biblia es fácil, basta voluntad.
cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos y alabar al Señor, nos trae gozo. Es fácil. Hablar de lo que hace el Señor, como lo estamos hablando acá hoy día en la mañana, es fácil. Hablar de que no debemos ser pecadores o que debemos tratar de no pecar, también es un poco fácil. Pero lo que es difícil, o lo que nosotros no podemos dejar de lado, es llevar el Señor al cotidiano. Cuando me enojo, cuando tengo impaciencia. Yo sé que soy impaciente. ¿Y qué hago con eso? Nosotros no podemos hablar de cosas espirituales sin que nos escandalicemos con la violencia y el dolor que impera en la sociedad. Es imposible que nosotros hablemos de salvación, de alabanza y de gracia divina sin mirar la necesidad de los huérfanos, de los niños, de los desposeídos y de las viudas. Porque a veces nos toca a nosotros ser esos huérfanos, nos toca a nosotros ser el desposeído y nos toca a nosotras ser las viudas. Entonces recuerden siempre, en los días malos, el Señor también está ahí diciéndoles, no llores, tal como hizo con la viuda. Amén. El Evangelio es vida. Donde llega el Evangelio de Jesús, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay esperanza y hay paz. Y lo más maravilloso, queridos, queridas, es que el Señor, después de todo este tiempo, sigue hoy diciendo a nosotros y nosotras, no llores. A veces es necesario llorar. Claro que sí. Pero no nos olvidemos que el Señor está allí llorando con nosotros. Que el Señor está ahí teniendo compasión de nosotros. Y que el Señor quiere, por medio de nosotros y nosotras, tener compasión de los demás también. La vida es una cajita de sorpresas. Pero el Señor está con nosotros. La vida es una cajita de sorpresa para nosotros, pero no para Él. Amén. Que la compasión del Señor nos siga donde quiera que vayamos. Que podamos decir aquí como este texto, el Señor nos ha visitado. Y que podamos recordar siempre que frente a la tristeza de esta viuda, el Señor obró. Sin esperar nada a cambio, simplemente obró. Y transformó su vida, devolviéndole el Hijo. Amén. Querido Señor, queremos darte gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por este relato tan hermoso, Señor, que nos enseña de tu compasión y que nos enseña que tu evangelio es compasivo. Tú eres nuestro Señor,
Tú eres nuestro Kyrios. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a que sin importar dónde estemos o lo que estemos viviendo, recordemos siempre de que tú eres Dios compasivo. Ayúdanos, Señor, en estos días de invierno y bendícenos, Señor, para que no nos falte lo necesario. Por medio de tu compasión, Señor, te pedimos que no nos falte el alimento en la mesa, no nos falte un lugar donde reposar nuestras cabezas para descansar, no nos falte un techo donde abrigarnos de la lluvia, y que no nos falte también, Señor, la ropa abrigada o algún medio para que nosotros podamos calentarnos, Señor, y no pasar frío. Úsanos, Señor. Úsanos en todo el tiempo. Cámbianos para que nosotros, Señor, podamos escuchar tu voz constantemente. Para que sepamos así, Señor, cómo podamos bendecir a los demás. Para que tu compasión sea para la vida de todos y todas, Señor. Gracias por tu compasión, Señor. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.